Ya está listo y es la estimación del modelo Centinela. ¿Se acuerdan que habíamos comentado de esto? Nos interesa mucho que se entienda con claridad qué significa la estimación de casos de un modelo Centinela y cómo este modelo de trabajo, este mecanismo de vigilancia que existe en México desde el 2006 puede ser de enorme utilidad para estimar la carga de enfermedad. Enseguida vamos a mostrar algunos datos complementarios que tienen que ver con otros elementos que informan sobre lo que está ocurriendo con la epidemia. Y aquí quisiera empezar comentando de manera panorámica lo siguiente. La información que uno necesita para el manejo de una epidemia, así que quítemela tantito para no distraernos, ahorita regreso a esto. Quisiera comentar esto. Cuando uno tiene un fenómeno como una epidemia, uno necesita tener información de cómo se está comportando esta epidemia. Y el comportamiento tiene que ver con muchos elementos que provienen de la observación directa y otros que se infieren por la observación directa y el razonamiento de cómo ocurren las cosas. Entonces, básicamente aquí, esta es una infección que se transmite de persona a persona. La última diapositiva la trajimos también para ilustrar de una manera muy visual cómo ocurre la transmisión persona a persona, porque hemos detectado que sigue habiendo confusión sobre qué quiere decir el mecanismo de transmisión persona a persona. Entonces lo van a ver de manera muy gráfica, pero esa es la última diapositiva. Antes entremos de regreso a las estimaciones. Entonces lo que uno quiere saber es qué tan rápido se propaga la enfermedad, qué tan extensamente se propaga la enfermedad en el territorio, es decir, una es en el tiempo, otra es en el territorio, quién se ve más afectado, y es esta información sobre la comorbilidad, las personas con diabetes, con hipertensión, etcétera, qué otras características permiten predecir quién va a tener un desenlace desfavorable, como la edad, por ejemplo. ¿Cuál es la utilización de los servicios de salud? Y uno puede tener un monitoreo de qué tan rápido se están solicitando consultas en un servicio de urgencias, por ejemplo. ¿Qué tan probable es que haya una muerte relacionada con la enfermedad? Y esa es la tasa de letalidad. ¿Qué tan importante es esta enfermedad como causa de muerte? Y esa es la tasa de mortalidad, etcétera. A lo que quiero llegar con esto es el número de casos es la mínima pieza de información que uno puede tener y que uno necesita. Pero lo relevante es de ese número de casos y sus características por estado, por institución, por grupo de edad, etcétera, que nos informan. Y por eso hemos dicho, no solamente ahora para COVID, lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, para el dengue, para la influenza, para cualquier enfermedad, es muy importante saber que el número es la mínima pieza de información. Lo importante es cómo uno utiliza esos números para interpretar, para conocer, para descubrir otros fenómenos que son los que directamente son relevantes para tomar decisiones. Termino con esta introducción poniéndoles el caso vivido. Cuando tuvimos un aumento de 2 a 3 casos por día, que se daban de manera esporádica entre el 28 de febrero y el 12 de marzo, y el 13 de marzo tuvimos 12 casos, en esta misma espacio dijimos, se triplicó el fenómeno, se triplicó la carga de casos de COVID. 12 comparado con 3 a 4. Entonces esto fue suficiente para tomar una decisión que estaba programada para ser tomada en el momento en que ocurriera ese fenómeno, a pesar de que son solo 12 casos, lo fueron en su momento. Entonces esto ilustra cómo cuando uno entiende lo que está ocurriendo, los datos son la pieza mínima de la que hay que tomar una interpretación basada en evidencia que nos lleve a tomar decisiones. En este caso concreto que les estoy diciendo, ¿cuál fue la decisión? Iniciar las medidas de mitigación comunitaria.
¿sí? Apreciativamente uno podría decir 12 casos, qué poquitos casos, ¿no es cierto? Y uno podría pensar, comparémonos con otros países. En ese momento había países ya, desde luego Italia, España y otros, que contaban por miles o decenas de miles sus casos. Y uno podría decir, 12 casos, no es nada. Fue muy importante, 12 casos, porque ya no eran 4 o 3, eran 12. Entonces, por eso hemos insistido en eso. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Por qué confiamos en los datos y confiamos en su interpretación? Porque los métodos epidemiológicos existen, se han desarrollado a lo largo de muchos años, y en el tema de las enfermedades de muy amplia propagación, técnicamente esto se llama fenómenos inconmensurables. Disculpen ustedes el tecnicismo, lo que quiere decir inconmensurable es no se puede medir de manera directa. Y hay muchísimos fenómenos en la realidad que son inconmensurables, no se pueden medir, porque son tan extensos o bien ocurren de manera tan extensos geográficamente o cambiantes en el tiempo, que es ocioso tratar de medirlos de manera directa. Y hemos comparado el modelo de vigilancia centinela, del que voy a hablar ahora, con las encuestas. Cuando uno quiere apreciar un fenómeno en la sociedad, las encuestas de opinión, por ejemplo. Pensemos en México. México tiene 127 millones de habitantes. Si queremos conocer qué opinan las personas en México sobre el tema que ustedes quieran, no necesito ir con 127 millones de personas a preguntarle su opinión. Esto sería completamente impráctico. Me llevaría muchos meses, me costaría mucho dinero y además tendría un desgaste innecesario de el esfuerzo de conseguir información. Y entonces existen las encuestas. Las encuestas es una metodología usada en muchas ciencias sociales y otras, en donde uno entrevista a un número muy pequeño de personas comparado con la conclusión a la que quiere llegar en un número muy grande de personas. En una encuesta de opinión, típicamente en un país, por ejemplo, como México, de 127 millones de habitantes, basta entrevistar a 3.500, 4.000, 5.000 personas. Compárese 5.000 personas con 127 millones de personas. Y sin embargo, los métodos son tan robustos que me permiten estimar o apreciar, por ejemplo, la opinión de 127 millones de personas con un pequeño margen de error, 2 a 3%. Les pongo otro ejemplo. Si yo quiero, este es médico, este es biológico, si yo quiero saber en una persona cuánta hemoglobina tiene, la hemoglobina es la proteína que le da el color rojo a la sangre y que se encuentra en los glóbulos rojos, y se usa muy comúnmente en la medicina conocer si la persona tiene hemoglobina normal o hemoglobina baja, en cuyo caso tiene anemia. Yo no necesito medir la concentración de hemoglobina en todos los 5 o 6 litros de sangre que tiene en promedio un sujeto de 70 kilos de peso. No necesito, pero además sería imposible, porque yo no le voy a sacar a un sujeto toda su sangre para analizar toda su sangre. ¿Cómo puedo saber cuánta hemoglobina tiene el sujeto? Lo que hago es que le tomo una muestra de 5 mililitros de su sangre, no 6 litros, sino 5 mililitros. Y de ahí analizo esa muestra. Y tomo una observación directa, que es cuánta hemoglobina tengo por mililitro, centilitro, decilitro, y asumo que si la muestra representa al todo, que son los 6 litros de sangre o 5 litros, entonces lo que estoy viendo en esa muestra es lo que está ocurriendo en todo lo demás, que no lo estoy viendo de manera directa. Mismo principio para la vigilancia centinela. Entonces, hoy queremos compartir con ustedes 2 indicadores separados, no necesariamente están asociados a la vigilancia centinela los dos, y uno es
la interpretación de la mortalidad de acuerdo a dos maneras de identificarla, y las dos se usan diariamente en nuestro análisis. Esta es la curva epidémica, igual que la vemos para el número de casos, solo que en este caso es de las defunciones. Y acaba de comentar el doctor Alomía que muy desafortunadamente ya han existido 174 personas que han muerto por COVID en México. Y lo que podemos ver aquí es el registro día por día de los casos o las personas que lamentablemente han perdido la vida por esta enfermedad, en esta gráfica agrupadas por cuándo empezaron los síntomas. Y está claro que entre que una persona tiene síntomas, en aquellas personas que se complican, adulto mayor, mujer embarazada, enfermedades crónicas, pasan cierto número de días hasta que, desafortunadamente, para aquellos casos graves, puede ocurrir la muerte. ¿Cuántos días? La mitad de ellos, 9 días. Es la mitad de las personas que han fallecido, de estas 174, tardaron 9 días entre que tuvieron el inicio de los síntomas y lamentablemente fallecieron. Pero lo que vemos aquí es cómo se fue presentando en el tiempo. Estos son días, está muy pequeñita la letra, pero son los días que empezaron el 27 de febrero y hasta la fecha de hoy, 8 de abril, y cómo fueron ocurriendo. Y esta es la suma conforme se van acumulando, y aquí es en estas barras grises cómo ocurrió en los días de inicio de los síntomas. Veamos la hora, no por fecha de inicio de los síntomas. Bueno, espérenme, antes de cambiarle, naturalmente, en la medida en que hay personas que en este momento iniciaron síntomas, pero todavía no han fallecido, tenemos un fenómeno en donde se va reduciendo el registro de la mortalidad, porque todavía hay personas que iniciaron síntomas atrás y todavía, afortunadamente, y ojalá no ocurra, que pierdan la vida. La siguiente. En esta otra gráfica lo que vemos es cómo se comporta la misma información cuando la representamos ahora por la fecha de defunción. Noten ustedes cómo esto se recorre, porque ya está 9 días después. Y cómo esta curva va teniendo un comportamiento diferente, un poco más pronunciada, y no termina en una zona plana. Mismos datos en dos representaciones diferentes, por fecha de inicio de los síntomas o por día en que ocurrió la lamentable defunción. ¿Qué sacamos en conclusión de esto? Nos da mucho gusto que la sociedad se expresa, a veces lo vemos en medios informativos, en columnas, en opiniones. No siempre son personas que conocen del tema, y eso se puede apreciar por la manera en que escriben, pero siempre hay ideas valiosas que hay que tomar en cuenta. Lo vemos también en las redes sociales. Nos da gusto ver que hay un gran interés público en la materia de la epidemiología, la ciencia básica de la salud pública. No siempre son personas expertas, pero dan ideas interesantes. Y hace algunos días había alguien, no me podría acordar quién, que insistía mucho en que por qué no hacíamos curvas epidémicas de mortalidad, que por qué insistíamos en hacerlas de los casos observados. Y este comentario estaba ligado con la insistencia de por qué no han hecho pruebas en todos los casos, tema que ahorita voy a abordar. Aquí están las curvas. Claro que las hacemos, claro que las vemos, claro que las interpretamos. Todo esto es lo que está en el trabajo interno de la unidad de inteligencia epidemiológica. ¿Qué concluimos de estas dos? El comportamiento de la mortalidad en términos del tiempo tiene gruesamente el mismo comportamiento que los casos. Independientemente de que afortunadamente las personas que han perdido la vida son un conjunto muy pequeño. 5.1, ¿cuál fue la letalidad? 5.1 nuestra letalidad. Entonces 5.1% han fallecido, afortunadamente no son más. Es un dato mucho más pequeño
los 174 que los 3,000 y tantos confirmados, ¿sí? Pero la información en términos de cómo se cambia este fenómeno en el tiempo es semejante. Pasemos ahora a la tabla de los estimados de la vigilancia centinela. No, antes les voy a compartir esto. Este es otro recurso de lo que hemos compartido en otras ocasiones, el monitoreo integrado de COVID. Para tener un monitoreo integrado de COVID, utilizamos desde el inicio 7 elementos de la vigilancia epidemiológica. Usamos la vigilancia, la detección de los casos sospechosos que se confirman por pruebas de laboratorio y el estudio de sus contactos. Esos son los 2 primeros componentes. Luego utilizamos el sistema de vigilancia de enfermedad tipo influenza, que en México se estableció en 2006 con el modelo Sentinel. Y esto tiene 2 componentes, la vigilancia clínico-epidemiológica y la vigilancia por laboratorio. Y en la vigilancia por laboratorio tenemos el panel de 14 virus, eran 13, agregamos el SARS-CoV-2 y ahora son 14. Y recordarán que al inicio teníamos estos mapeos territoriales para saber si SARS-CoV-2, el virus causante de COVID, circulaba o no en ciertas regiones del país. Luego tenemos la vigilancia generalizada convencional, este es uno de los modelos más antiguos de vigilancia de infección respiratoria aguda, que produce estas gráficas que en un minuto voy a explicar, pero antes les explico cómo funciona este otro modelo. Esta es vigilancia generalizada, quiere decir que por ley, de acuerdo al título 8º de la Ley General de Salud y de acuerdo a la norma oficial mexicana 017, todas las unidades de salud, públicas, sociales o privadas, tienen la obligación de notificarle a la autoridad sanitaria los casos de infección respiratoria aguda, que estrictamente no es una demostración de infección, es el síndrome respiratorio agudo que es compatible con una infección. Y esto es histórico, pero antes de que existieran los modelos Centinela, lo que llevó es a un error de apreciación que persiste hasta el momento en la mayoría de los países. Y es la idea de que todo se puede observar de manera directa. Y no, la ciencia de la epidemiología, desde hace varias décadas, está convencida de que no todo se puede observar, por lo que expliqué al inicio. Entonces, en realidad es un error metodológico suponer que solo lo que se ve existe y al revés, que lo que no se ve no existe. Y sin embargo, en muchos países se sigue utilizando la idea de voy a hacer pruebas a todos, voy a detectar todos los casos, y lleva a un error de interpretación, que es pensar que lo que se ve es lo único que hay. En la mayoría de los países donde hemos visto distintos números de casos, que se cuentan por decenas de miles, en algunos pocos por centenas de miles, no es todo, no es todo, hay mucho más. ¿Cuánto más? Es difícil de saberlo porque no se utiliza un método de estimación, como el que he comentado de las encuestas, en donde se sepa por cada caso que vi en una clínica, en un hospital, cuántos no vi y por qué no los vi, por muchísimas razones. No estaba suficientemente grave como para acudir al hospital, o estaba muy grave y ni siquiera llegó al hospital, o llegó al hospital y no fue detectado, o llegó al hospital, fue detectado, pero como ocurre en una enfermedad como COVID y también en la influenza, no es útil hacerle la prueba porque no tiene una razón de ser clínica y lo preferente es que se vaya a casa para restablecerse como el 80% de los casos. O como ocurre ahora, también en México y ha ocurrido en todos los países, que por razones de salud pública para evitar los contagios, uno recomienda, si usted es una persona joven que no tiene enfermedades crónicas y no es una mujer embarazada, vaya a casa, porque 8 de cada 10, como usted, incluido usted, se van a recuperar
en un lapso de 10 a 14 días, sin que haya secuela, y se va a quedar inmune a la enfermedad. Entonces, todos ellos que nos han hecho caso y que han evitado, al hacernos caso, que exista transmisión en los hospitales, en las salas de espera de los servicios de urgencia o en las salas de espera de las consultas externas, no van a quedar registrados. Pero lo sabemos, porque estamos usando un método científico de vigilancia. Entonces, en cualquier otro país donde no se esté usando esta mecánica, no están reconociendo que lo que no ven también existe. Pero en México sí reconocemos que lo que no se ve también existe. Cámbieme rápido, por favor, a aquella gráfica donde está color amarillo y color verde, por favor, antes de regresar a esta. Quizá esto es demasiado técnico para la población, espero que sea de interés. Trato de expresarlo en términos no tan técnicos, pero pienso que siempre es útil que la población conozca lo que significan los datos, porque si uno ve los datos y solo se queda en un número de casos, uno pierde la noción de la interpretación científica de estos datos y para qué pueden servir, para tomar decisiones del manejo de la epidemia en tiempo real, en cada día, en cada hora que se tiene que tomar decisiones. Esta gráfica. Ayer creo que alguna de ustedes me preguntaba sobre esta proporción. No me acuerdo quién de ustedes. Esta es la gráfica que acaba de presentar el doctor Alomía y es la distribución de casos confirmados, solamente los confirmados, por grupo de edad. Y está también aquí esto, la relación de hospitalizados con ambulatorios. Entiéndase, graves y leves. Y recordarán que al inicio teníamos, antes de entrar a la fase 2, esto estaba más o menos fijo en 20% graves, 80% leves. Y ahora no necesariamente está cambiando del todo, pero día con día aparece aquí, ahorita casi 30% de graves y 71% de leves. ¿Por qué? No es porque la enfermedad se está comportando más grave, sino porque sabemos perfectamente, nosotros mismos lo estamos recomendando para evitar contagios en las salas de espera de los hospitales, que estas personas, que afortunadamente son 8 de cada 10, ya no están llegando a diagnóstico. Y no pasa nada con que no lleguen a diagnóstico, porque médicamente no se necesita tener la comprobación diagnóstica, ni por laboratorio, ni por las características clínicas, para recomendar lo que se recomienda, que es quédese en su casa, duerma bien, tome líquidos abundantes, tenga paciencia, si tiene fiebre puede usar un medicamento contra la fiebre, evite contagiar a sus familiares, guardando sana distancia, usando un cubrebocas y no salga, quédese en casa. Entonces vamos a seguir viendo esta proporción que va aumentando, pero hay que interpretarla en estos términos, ¿sí? ¿Por qué lo sabemos? Porque en la fase 1 no teníamos esa recomendación y era un fluir natural de personas hacia las salas de espera y hacia las consultas. Entonces se registraban gruesamente todos los que había y que estaban dispuestos a ir a consulta, para que tomen en cuenta eso. Regresemos por favor a las otras gráficas. Estas otras gráficas se llaman canales endémicos. La otra, por favor, la que tiene un área verde muy grande. Canal endémico, dicho de manera no técnica, quiere decir endemia. A diferencia de epidemia, endemia es lo que normalmente ocurre sobre la salud en una población. Y hay fenómenos que son endémicos porque siempre están ahí. Los catarros, las diarreas, ciertas enfermedades de la piel, las infecciones urinarias, los problemas esqueléticos, varios problemas esqueléticos degenerativos. Hay muchas cosas que son endémicas, es decir, no han cambiado en el tiempo. Esta gráfica, que representa aquí las semanas de un año, de la 1 a la 52, y la cantidad de casos registrados
porque van a consulta y son registrados, se representa en esta gráfica, en estas áreas. Y los colores lo que representan es que una cuarta parte de las personas que han tenido infecciones respiratorias agudas en México durante los últimos 7 años lo han presentado en estas fechas, lo que se ve aquí en la zona verde. 50% de las personas que han tenido esta enfermedad lo han hecho en estas fechas, lo que se ve en la parte amarilla. 3/4 partes de las personas que han tenido infección respiratoria aguda lo han tenido en estas fechas, lo que se ve en la zona roja. Y como pueden ver ustedes, hay pequeñas variaciones, como se puede ver aquí, mientras que 1/4 parte lo tuvieron en la semana 37, 2/4 partes lo tuvieron en la misma semana 37 y 3/4 partes lo tuvieron en la misma semana 37. Esto de lo que nos habla es de lo esperado. ¿Cuántas personas o qué porcentaje de personas esperamos que tengan infección respiratoria aguda a lo largo del año? Esas. Noten también que las infecciones respiratorias agudas ocurren más en el invierno, esto es enero y febrero, hasta llegar a la semana 8, y luego empiezan a bajar. Durante el verano, que es esta parte, son estas semanas, tenemos menos, pero también hay catarros en julio. Y luego empiezan a subir nuevamente hacia octubre, noviembre y diciembre. Entre otras, la influenza, pero también los catarros comunes y múltiples infecciones respiratorias. ¿Para qué nos sirve esto? Para comparar lo que esperamos que ocurra con lo que es inesperado. Y esta es la curva, esta línea azul, lo que está ocurriendo en 2020. Entonces, la comparación es útil para identificar algo que se sale de lo esperado. Cuando esta curva azul, esta línea azul, está más alta, más grande, hay más casos de lo que ha habido en los últimos 7 años. Esta es la lógica, canal endémico. Hoy no nos va a dar tiempo de mostrarles los detalles, pero la tenemos estado por estado. Y habíamos tenido, y seguimos teniendo, esto que había estado en lo esperado y que, interesantemente, en la semana 12 subió. ¿Por qué digo que es interesante? Porque la semana 12 acabó el sábado 14 de marzo. ¿Cuándo identificamos que de COVID, en lugar de tener los 3 o 4 casos que habíamos tenido, tuvimos 12? Y por eso vine aquí a decir, tenemos 12. ¿Qué noticia puede ser tenemos 12? Cuando en Europa tenían decenas de miles. Porque se interpretan los datos. Y se puede ver la consistencia, se puede ver que todo coincide, y este fenómeno que viene de otro mecanismo de vigilancia, que son consultas en 26,000 unidades de salud, tiene este comportamiento. Aumentó en la semana 12. La siguiente es lo mismo, pero son las neumonías, que en ese momento no se salían de lo esperado. Pero, doble contra sencillo, así como garanticé que iba a llegar el coronavirus, garantizo que esto va a tener este comportamiento. ¿Por qué razón? Porque está en fase ascendente la epidemia de COVID. Tanto las neumonías como las infecciones respiratorias. Las neumonías van a representar a los graves, las infecciones respiratorias agudas a los no graves. Y es clarísimo, lo hemos venido diciendo, que desafortunadamente no hay manera de parar la epidemia, solamente hay manera de reducirla si nos quedamos en casa y no salimos. ¿Sí? Esa es la interpretación. Finalmente, ¿qué hora es? Para que les dé tiempo de hacer preguntas. Por cualquier causa, por determinar. Qué bueno que lo pregunta Blanca. Este es un registro que no está asociado con hacer pruebas. No necesitamos aquí hacer pruebas porque no pretendemos hacer pruebas. Y miren qué cantidad, 5,000, 6,000
y esto es solo 3/4 partes. Si yo pusiera el 100%, estamos llegando como a 7,500. Y tan solo esta semana, más la otra, más la otra, más la otra. Cada año hay decenas, de hecho centenas de miles de neumonías por todas las causas posibles. Algunas se identifican y se sabe la causa, muchísimas no se identifica la causa, aunque se le hagan pruebas de distintas microorganismos. La siguiente y última. ¡Tarán! Las cifras. Usando el método que estoy comentando y que quisiera recordar a la audiencia, las periodistas lo conocen muy bien, las y los periodistas, en la vigilancia centinela de influenza, ¿se acuerdan lo que dije de las encuestas? 127 millones de personas y tenemos 3,500 personas que fueron entrevistadas. Aquí es semejante. En el país existen 26,000 unidades de salud. Unidades de salud en medicina familiar, centros de salud, rurales y urbanos, hospitales, pequeños, medianos y grandes, 26,000. En la vigilancia centinela hay 300, ¿cuántas son en este momento, estimado José Luis? 375 unidades de salud monitoras de influenza, que ya cambiaron de nombre y ahora se llaman unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria. ¿Por qué cambiaron de nombre? Porque incorporamos a COVID en el mismo método de vigilancia. 375, comparadas con 26,000. Alguien que no sepa epidemiología diría, ¿cómo es posible que solo 375 si en el país hay 26,000? Porque tenemos información de las dos cosas. Tenemos en la gráfica de colores que acabo de mostrar información de las 26,000. Pero queremos hacer la demostración por laboratorio en las unidades monitoras de enfermedad respiratoria y además queremos tener el detalle de las condiciones clínicas de estas personas, si tienen diabetes, si tienen hipertensión, si fuman, si tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuál es su edad, cuándo empezaron los síntomas, cuáles fueron esos síntomas, cuánto tardaron en tener alguna complicación, si es que la tuvieron, si es que se hospitalizaron, cuánto duró la hospitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos resulta, espero que aquí no se pierdan en el tecnicalismo, esto por supuesto va a ser ya información pública, no solo aquí, la estaremos publicando. Voy a tratar de ser más o menos directo o simple en mi explicación de esta tabla. Aquí tenemos las semanas del año 2020, de la 1 a la 13, que es la que estamos teniendo. Aquí tenemos las infecciones respiratorias agudas, las neumonías y las influencias en las 375 unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria. Y este es el número de casos directamente observados de estas enfermedades. Y aquí tenemos estas esta es en la SUSMER, exacto. Y estas son las que solamente cumplen las características de la definición de caso de influenza, que es prácticamente idéntica a la de COVID. ¿Sí? Estas no tienen que cumplir con que estornuden y fallan a consulta, están consideradas aquí. O estornudo, fiebre y van a estar aquí. Y esta es una definición más estricta, las características que hacen sospechar COVID o influenza. Es prácticamente idéntica. Y son menos, obviamente. Estas forman parte de estas. Y estas, como parte de estas, nos dan un porcentaje, que aquí está, y es el porcentaje de consultas que se asocian con la característica de COVID como enfermedad. Hasta aquí no hay prueba de laboratorio. Aquí viene la prueba de laboratorio y se determina el índice de positividad, que se acuerdan que hemos estado hablando de él, de cuántas muestras que tomé en personas que cumplen la definición de COVID, sospechoso de COVID,
en cuántas muestras salió positivo el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, en este porcentaje. ¿Recuerdan que lo hemos estado presentando? Y que va subiendo, además, vean ustedes. De estas están el número de casos que resultaron positivos. Este es el número, este es el porcentaje. Finalmente tenemos un elemento del control de calidad. ¿Cuántas muestras se procesaron? Es distinto a cuántas muestras resultaron positivas. En México se han procesado válidamente casi 17,000 muestras de laboratorio en el laboratorio de coronavirus. Y finalmente tenemos las enormes cifras, aquí están, de la vigilancia de las dos gráficas verdes que presenté, 26,000 unidades. De aquí para acá eran las 375, estas son las 26,000. Y hago una multiplicación que me permite decir, por cada caso confirmado de COVID, cuántos hay en la población que no vi, porque no llegaron a la consulta, etcétera. Y son finalmente estos, aquí está la suma, 26,519 casos. Tan tan. De los 3,000, ¿cuánto? 100 y tantos que acabamos de informar. Hay otros que no llegaron a consulta, pero estos métodos nos permiten decir con razonable certidumbre, ahí están. ¿Tan, tan? Sobre el resumen del método Centinela, trataré de expresar en estas frases. México utiliza un método probado, científicamente fundamentado, de vigilancia eficiente, que se estableció en México en 2006, que fue desarrollado conjuntamente por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en 2005. A lo largo de experiencia de todos estos años, el sistema de vigilancia Centinela ha sido perfeccionado y los métodos para utilizarlo han sido estructurados. Esto lo que nos permite es tener un reconocimiento de lo que queremos tener, que es cómo se comporta la epidemia de COVID en México y cómo se tienen que tomar las decisiones de control y prevención de acuerdo a la realidad que se identifica. Y al mismo tiempo nos permite asumir la realidad como es y no como equívocamente se piensa que es, en el sentido de que solo lo que se ve existe. Dicho sea de paso, nosotros estimamos 26,000 casos, este número. Entonces alguien podría decir, pero entonces ya ustedes son mucho más que varios países latinoamericanos que tienen 1,000 y tantos. No, nosotros reconocemos explícitamente que tenemos 26,000 estos. En cualquier otro país que tengan solamente los casos observados, también hay que corregir y multiplicarle por un número no necesariamente idéntico que el de México, pero por un número parecido, 10, 12 casos no observados por cada uno. Y en los países donde muy desafortunadamente han tenido enormes epidemias, también habría que multiplicar esos casos por un factor semejante, es específico para cada país y hay que estimarlo. Pero digamos, un país que hoy tuviera 300,000 casos observados directamente y demostrados por laboratorio, con un factor de corrección como este, tendría 3 millones de casos. Lo que estamos observando representa 10 o 12 veces más. Esa es la interpretación. Las personas que pueden ser directamente observadas son 3,000 y tantas, sí, pero cada una de ellas representa a otros 12, vamos a redondearlo, que no fueron a consulta, que no tenían síntomas en el momento de la consulta, que su médico no identificó, que cumplían la definición de caso, etcétera, etcétera. Entonces, lo cual no cambia las decisiones. Y por eso retomé su memoria, cuando teníamos tan solo 12 casos, con esta exploración sistemática fue suficiente para tomar la decisión. Hoy empiezan las medidas de mitigación masivas. Doctor, si los otros se llaman casos confirmados, estos se pueden decir estimados. Es correcto, estimados. Y esto
Espere, ya se están saltando el orden y está el compañero y quedan 2 minutos. 26.519 casos estimados, ¿podríamos considerar que pueden estar aislados? No, no están aislados, porque si los hubiéramos visto, los habríamos puesto en aislamiento, pero gracias por la pregunta, aunque se saltó el orden. Vamos a darle un buen punto. Recuerden lo que dijimos en fase 1 y fase 2. Al inicio uno tiene una realidad muy manejable porque hay muy poquitos casos. Entonces, de los casos observados, uno los pone en aislamiento. Pero dijimos desde la fase 1, llegará el momento en que sean tantos casos que no habría manera, ni tendría sentido, intentar poner en aislamiento a cada uno de ellos. En el momento en que ya no es práctico a cada uno de ellos decirle, caballero, póngase aquí en aislamiento, uno toma una decisión masiva y dice, quédate en casa, todos, quédate en casa, porque uno se anticipa a los contagios masivamente. Independientemente de que tengamos este número de casos o que sea 8 veces mayor, el comportamiento en el tiempo y en el espacio es el mismo. En resumen, el modelo Centinela es un método probado en el mundo, un método científico, un método profesional que nos permite identificar aquellos casos que no van a registrarse por diferentes motivos en el sistema de salud. No es para esconder información, al contrario, es para mostrar aquellos datos y aquella información que los registros oficiales no alcanzan a mostrar. Es responsabilidad de cada uno de nosotros la inteligencia y la sensibilidad con la cual interpretemos estos datos. Y por supuesto, nuestra entera responsabilidad el uso o el abuso que hagamos de esta información. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Este es su nuevo canal, Destapando la Cloaca, un canal que busca llegar a fondo en los temas principales como lo es la expresión de la sociedad. Veremos la política nueva, la política actual que sucede en nuestro país. Vamos a hablar, por supuesto, de los cochinos corruptos que nos han agobiado como país y nos han saqueado. Vamos a destapar la cloaca también y veremos cuál es el perfil ideal del funcionario público de nuestro México. Hablaremos de educación, vamos a hablar también sobre salud, sobre economía y todos los temas que sean de interés para nuestra sociedad. ¿Por qué se llama Destapando la Cloaca? Porque vamos a llegar a fondo a encontrar lo más cochino que ha habido en las últimas décadas y por consiguiente lo que debe determinarse en nuestro país, y por supuesto vamos a hablar de cómo debe ser cada uno de los temas en los que estaremos por aquí analizando. Suscríbete, acompáñanos, te esperamos.